Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Creo que ya es hora de que aprovechemos el tiempo y demos inicio nuevamente a esta videoconferencia. Doctor Fernando Bello, una vez más es un gusto, un placer y un honor para la Escuela Nacional de la Magistratura contar con usted. Además, decir a todas las personas que se están conectando en este momento que estamos repitiendo una videoconferencia que el doctor Fernando Bello dictó el día miércoles. Una cantidad de público muy grande se quedó sin poder entrar por las limitaciones propias de la plataforma. Lo mismo nos ha pasado hoy, doctor, y bueno, quiero que todos lo sepan también, que igual nos hemos quedado con muchísimas personas que igual querían ingresar, que se inscribieron, que nos llamaron para inscribirse y que lamentablemente hemos tenido dificultades para inscribirlo por el aforo que nos permite la plataforma. Ojalá más adelante podamos retomar esta videoconferencia, hacer otra videoconferencia y que estas personas bueno, puedan tener la oportunidad de escucharlo también, doctor. Quiero transmitirle a todas y a todos igual el saludo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en particular del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, nuestro director general, quien se encuentra impulsando todo este tipo de actividades en plena pandemia del COVID-19 que nos ha llevado a incursionar en este tipo de actividades. Queremos saludar también bueno, dentro de las personas que se están incorporando, vemos está la magistrada Elsa Gómez, magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada, bienvenida, es un honor también contar con usted el día de hoy. Eh, bueno, así como usted, esperamos que también otros magistrados que nos han acompañado antes sigan también acompañándonos en este tipo de actividades y, bueno, ¿por qué no contar eventualmente con una participación suya más adelante también como ponente? Ya sin más, en aras de aprovechar el tiempo, doctor Fernando Bello, cuando usted considere, le cedo la palabra para que inicie su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, estimado. Quiero darle los buenos días a todas y a todos, agradecer, como siempre, a la ilustrísima Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela por la oportunidad que me permiten de compartir nuevamente en estos espacios importantes para el crecimiento y fortalecimiento académico, intelectual, para que nuestros participantes de los distintos programas de posgrado que desarrolla la Escuela Nacional de la Magistratura, pues puedan ir conociendo nuevos enfoques, nuevas teorías que les permitan disertar, asentir o disentir en cuanto a los distintos criterios y generar propiamente ese pensamiento crítico necesario, la criticidad necesaria contra el pensamiento tradicional y contra aquellas teorías impuestas de manera hegemónica desde los espacios convencionales, en el caso venezolano, desde los espacios convencionales cuarto republicanos. Siempre he destacado que el proceso de transformación de la República que vive en nuestro país y que se fraguó desde el proceso constituyente 98-99 y al obtener la refundación de la República con la Quinta República a través de la Constitución del año 1999, pues configura el espacio propicio, el mecanismo propicio constitucional para que nosotros desde los distintos sectores de la sociedad podamos aportar y podamos contribuir a la construcción de una patria más justa, más humana, en donde las normativas se adecúen a las necesidades propias de nuestra sociedad y que los instrumentos como ocurrió con el proceso constituyente inicial del 98-99, ahora el proceso constituyente vigente, nos permitan tener normativas que se ajusten a las realidades preexistentes. A lo largo de esta disertación nos vamos a percatar que esta teoría que hoy traen aportes desde la lucha feminista inicialmente, grandes aportes desde la lucha feminista en lo que respecta al término interseccional, a ese enfoque, a esa teoría, nos vamos a percatar que
ya incluso en Venezuela lo hemos venido tratando desde los distintos espacios, ya sea espacios habituales de trabajo, del ejercicio profesional, e incluso desde nuestras casas. Es un término que aun cuando quizás muchos y muchas no los conocen, tal cual está acuñado en la teoría o metodológicamente o políticamente, se van a percatar que ya no hemos relacionado con él de alguna u otra forma. Entonces, por eso destacamos que son realidades preexistentes a las cuales se le van dando nuevas denominaciones con nuevos conceptos que desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde lo político, desde lo jurídico, se van acuñando como teorías, se van concretando como teorías y que corresponde a la academia principalmente aprovechar al máximo para poder apropiarnos o empoderarnos de esos términos sobre la base de satisfacer las necesidades reales de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, y adicional a ello, para poder generar la criticidad necesaria, que es lo que destaco y seguiré destacando en todo momento. Recuerden ustedes que este humilde servidor, como activista, defensor de los derechos humanos, parte de su vocación y de su activismo en materia de derechos humanos es sobre la base de una perspectiva crítica, desde una visión crítica. Aprovechar la teoría de los derechos humanos tal cual está concebida actualmente, es decir, desde la teoría liberal, pero en lo que no es positivo, en lo que no es favorable, pero ser críticos propiamente al constructo social tal cual como está en la actualidad y generar en los distintos, en las distintas, en los distintos actores, distintas personas que puedan contribuir a la transformación de la teoría liberal de los derechos humanos en una teoría propia de derechos humanos que se ajuste a las realidades de nuestros connacionales y de aquellas personas que estén en territorio patrio, sean nacionales o no. Esta disertación o este espacio para el diálogo, el debate y la crítica lo hemos denominado la interseccionalidad y los derechos humanos en el siglo XXI, porque hemos contextualizado en el siglo XXI estos dos enfoques, tanto el enfoque de los derechos humanos, bien, como el enfoque de la interseccionalidad, que es más reciente y que deviene del siglo XX. Previo a estas ideas generadoras para el debate, quiero destacarles que esta disertación la hago en nombre propio, como Fernando Bello, por lo cual los criterios de opiniones que emitan no comprometen a autoridad o representación alguna. Eso quiero destacarlo porque recordemos que esto es un espacio para la formación, es un espacio para la capacitación continua que genera la Escuela Nacional de la Magistratura, tanto para los integrantes del Poder Judicial, sean magistrados, magistradas, jueces y juezas, abogados que pertenecen al sistema de administración de justicia, sistema público como tal, a las distintas escuelas de administración del sistema de justicia, como la Escuela Nacional de la Magistratura. Tenemos compatriotas que están invitados e invitadas de la Escuela de Derechos Humanos, de la Escuela Nacional del Fiscal y del Ministerio Público y de la Escuela de la Defensa Pública, a quien agradezco su participación en esta jornada de hoy, al igual que los distintos movimientos y organizaciones sociales, fuerzas sociales y políticas que se encuentran presentes desde Venezuela, Ecuador y otras latitudes del mundo. Agradecemos su participación. También a nuestros magistrados y magistradas, el honor que nos da la magistrada Elsa Gómez, estimada doctora, muy agradecido porque su presencia enriquece y fortalece este espacio para la comprensión de ideas y para el repensamiento de las ideas, las teorías y cómo repolitizar nosotros y nosotras el pensamiento y poder generar nuevas ideas y teorías que se ajusten a nuestra realidad venezolana, a nuestro entorno local, para que desde la localidad, como lo he expresado en otras oportunidades, nosotros podamos contextualizar y
ajustar lo que está en los estándares internacionales a través del poder constituyente a nuestra realidad. Por ello, agradezco la participación masiva, agradezco el honor que me dan, aprovecho la oportunidad para sugerir a nuestra Escuela Nacional de la Magistratura para que evalúen la posibilidad a través del director general, el magistrado Blanco, de que pueda publicarse, como en otros momentos se han publicado nuestras clases en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de la Magistratura. Sería de gran interés para que estos espacios puedan ser aprovechados al máximo, ya que como bien sabemos la plataforma limita a un número determinado de participantes. Pues bien, esta disertación sobre la interseccionalidad y los derechos humanos en el siglo XXI, en primer lugar vamos a hacer referencia al enfoque del pensamiento crítico, el cual nos permitirá una breve aproximación al análisis crítico del pensamiento hegemónico o tradicional desde el discurso, desde la ideología y desde el poder, para abordar la realidad jurídica de cómo están concebidos inicialmente los derechos humanos en la actualidad. En segundo lugar, destacaremos el enfoque contextual social, donde definiremos el campo para la participación y la acción, partiendo de los aportes históricos que la doctrina y las luchas sociales han legado en ambas teorías, tanto en la teoría de los derechos humanos, conocida hoy día como teoría liberal, teoría burguesa, teoría hegemónica, y se le denomina burguesa porque fue producto, toda esta teoría como tal, que es una sola en la actualidad, la de los derechos humanos y que está constituida o que está reconocida por 4 generaciones, pues fue conquistada a lo largo de su historia, a lo largo de distintas revoluciones burguesas, donde cuentan la francesa, la norteamericana, la mexicana, entre otras, y que fueron realizando sus distintos aportes conforme al momento histórico en el cual fueron siendo conquistados dichos derechos. Y también haremos referencia pues a la teoría de la interseccionalidad, ya como teoría o enfoque y no como metodología propiamente dicha, hasta su concepción en ambos casos, específicamente en lo que respecta al alcance tanto teórico como metodológico y político. Quiero destacar, para quienes no están muy vinculados con este tema del político, porque en Venezuela nosotros normalmente, nosotros y nosotras pecamos por hacer referencia al aspecto político, estrictamente al tema político proselitista e incluso panfletario. Cuando el expositor hace referencia al aspecto político, hace referencia a lo político desde lo social, donde se acuerda como tal un constructo o una definición determinada social y que es aprobada, ya haciendo referencia a los estándares internacionales, a los distintos representantes de los estados, digamos a nivel internacional, a nivel de la organización de las Naciones Unidas. Entonces, por ello hacemos referencia a los conceptos políticos o a los constructos políticos que devienen de la interrelación en sociedad y en lo que respecta a los estándares internacionales, a la interrelación de nuestros actores o agentes estatales en los distintos mecanismos internacionales, ya sea en el de Naciones Unidas o de otros mecanismos multilaterales ya sean de integración como o regionales, como en el caso de la OEA, del cual Venezuela no forma parte, sí Ecuador, sí Nicaragua, entre otros, y como en el caso de ALBA, TCP, de Mercosur, de UNASUR, de CELAC, Petrocaribe, entre otros. Distintos mecanismos que aun cuando algunos tienen un espectro específicamente limitado o especializado, como Mercosur y Petrocaribe, que están vinculados estrictamente al aspecto económico, son mecanismos que están a nivel internacional y que de alguna u otra forma pues, nos permiten reconocer ciertos conceptos políticos que ellos han ido aprobando y que en la actualidad pues tienen de alguna u otra manera repercusiones, sean positivas o negativas, en lo que respecta al desarrollo de nuestra vida en sociedad, en comunidad.
Y en tercer lugar, haremos referencia al enfoque político jurídico para abrir el diálogo crítico, reflexivo y cuestionador a propósito de algunos desafíos contemporáneos desde la perspectiva del pensamiento crítico en derechos humanos y del enfoque interseccional. Allí vamos a confrontar el pensamiento tradicional con el pensamiento crítico. ¿Por qué vamos a confrontar el pensamiento tradicional con el pensamiento crítico? Porque nosotros y nosotras traemos desde nuestra formación convencional, desde nuestras universidades e incluso en algunos casos de la educación popular en espacios no convencionales, hay o se continúan reproduciendo ideas, repitiendo el pensamiento tradicional. Y allí hay que ser muy cautelosos y cautelosas en que quienes efectivamente van a formar parte de la educación o de la pedagogía crítica y quienes van a formar parte de la educación popular no pueden repetir ideas del pensamiento tradicional o del pensamiento hegemónico. Deben citarlas a modo de poder deconstruir y poder hacer la criticidad necesaria, pero no transmitirla como el único pensamiento o como la única idea o teoría a la cual nosotros y nosotras debemos limitarnos. Aclarado esto, pues esa confrontación necesaria entre la teoría de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos. Destaco brevemente, para quienes son abogados y abogadas, que la teoría de los derechos humanos o el derecho de los derechos humanos, es válido decir derecho de los derechos humanos, viene siendo para nosotros y nosotras en el ámbito local venezolano como haciendo referencia al derecho sustantivo, donde se da la definición propia de lo que son los derechos humanos conforme a los estándares internacionales, lo que se ajusta a nivel interno, a nivel de nuestro derecho interno venezolano con nuestra constitución y todo el ordenamiento jurídico subyacente desde los tratados, pactos, acuerdos internacionales que son ratificados y aprobados a través de una ley aprobatoria, valga la redundancia, a nivel interno, y demás códigos orgánicos, códigos especiales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes especiales y demás instrumentos normativos de rango legal o sublegal que en la materia pues aplican nuestros operadores de justicia y que en el ámbito académico pues es necesario conocer. Adicional a ello, vamos a hacer referencia a la teoría interseccional, conocerla, cómo surge, como un método que surge desde la propuesta crítica del feminismo crítico en Estados Unidos por parte de los movimientos de mujeres afrodescendientes. Y bueno, veamos más o menos cómo se fue fraguando esta teoría hasta llegar propiamente a lo que hoy día conocemos como la interseccionalidad y que no se limita únicamente al eje femenino o al eje del género como tal, sino que va más allá a lo largo de su, digamos, de su fragua o de su concepción. Esta teoría abarcó inicialmente el eje del género, luego el eje del género y de la raza, y posteriormente el género, la raza y la clase. Y hoy día está abierto a la multiplicidad de ejes donde se cuenta el tema de cuando hacemos referencia a la fertilidad, si es una persona fértil o no, hacemos referencia a la parte económica, si es rico, si es pobre, obviamente si es blanco o si es negro conforme a las imposiciones eurocéntricas de los colores. Haremos referencia incluso a la migración, porque allí las personas también se constituyen como un débil, no solamente jurídico, sino como un débil en la interrelación social al contar o no con documentos, o los migrantes que deciden por distintos factores ir a otros países, migrar
y cómo en los países de acogida pues se les garantiza o no los derechos. Es un aspecto que vamos a tocar durante el desarrollo, ya sea por parte de los estados de acogida o por parte de las sociedades de acogida. No necesariamente las violaciones de derechos humanos en este caso se dan conforme lo dispone la teoría liberal de los derechos humanos, donde reconoce al Estado como el único sujeto violador de derechos humanos, como el único sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos, sino también por otros factores que ejercen poder en el marco de las asimetrías de poder existente, que pueden ser considerados poderes fácticos como desde lo religioso, en aspectos religiosos, desde las empresas, que son emporios económicos, entran e incluso con el tema que está en boga, la actual pandemia, entra en los emporios económicos, pero desde las farmacéuticas, desde las transnacionales, cómo conculcan, vulneran, violan o limitan los derechos de nuestros semejantes, y adicional a ello, pues también los emporios comunicacionales. Las empresas comunicacionales que también son sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos, en el caso venezolano, así está reconocido en nuestro ordenamiento, de hecho lo ratifica así la ley constitucional la ley constituyente contra el odio por la convivencia pacífica y la paz, que reconoce otros actores distintos al Estado que son legitimados activos de violación de derechos humanos, y que esos otros actores, a propósito del enfoque interseccional, pudieran incurrir en violación con esas agravantes y en esa violación o discriminación específica de carácter interseccional, que aun cuando nuestro ordenamiento jurídico no lo denomina propiamente en esos términos interseccional, es propicio destacar que para ello este espacio de debate y de crítica y de reflexión pues es necesario a propósito del poder constituyente, para que podamos sugerir que en las distintas normativas legales o dentro de la propia Constitución ya se pueda incluso dar un reconocimiento a este enfoque. Un enfoque que involucre los distintos ejes de intersección y que no se limite solamente al género, aun cuando pudiéramos avanzar muchísimo si se reconoce por lo menos desde el género, para que haya digamos, un reconocimiento con fuerza de ley. ¿Por qué destaco el eje de género? Porque ya la CEDAW, como lo vamos a ver en unos breves momentos, ya la CEDAW lo reconoce a nivel internacional, ya conceptualizado políticamente, y a través de la doctrina internacional, en las recomendaciones generales que ha hecho los estados, pues ha denominado ya el enfoque interseccional, ya lo ha reconocido como un enfoque político y que ya va teniendo un trasfondo, jurídico en el marco de los estándares internacionales, y que vamos camino a ello a nivel interno, a nivel local de cada uno de los países. Venezuela debería ser uno de los países pioneros, ya que por su carácter defensor, garantista y progresista en materia de derechos humanos, por la irreversibilidad que destacamos día a día desde los distintos órganos del poder público nacional, pues importantísimo que nosotros pudiéramos avanzar respecto de esta materia. Metodológicamente sugiero, por favor, me permitan, como ya lo han hecho hasta el momento, exponerles este esquema planteado de los tres enfoques. Vamos a no excedernos de una participación en lo particular de 45 minutos, por ende voy a darle esas pinceladas necesarias teóricas y jurídicas en lo que respecta a estos dos enfoques, para que podamos generar la bidireccionalidad necesaria, ustedes puedan participar, puedan preguntar, puedan reflexionar y hacerme, digamos, los cuestionamientos correspondientes para poder interactuar. Ustedes puedan hacer esas preguntas. Agradezco el apoyo del equipo técnico de la escuela para que me pueda leer, ya que estoy en este momento desde el teléfono, no estoy viendo los rostros, veo solamente 4, allí voy pasando poco a poco a medida que vaya interactuando. Bien, entonces en este caso les pido el apoyo para que cuando ustedes ya vayan formulando sus preguntas y reflexiones, la escuela vaya sistematizando y me las vaya formulando. Igual quedo con el compromiso
de que les voy a contestar como ya lo hice con todas las personas que me preguntaron del día miércoles, me preguntaron vía correo electrónico, les respondí todo, espero haber satisfecho las preguntas, espero haber, ¿cómo se dice? Sí, satisfecho más o menos el haber respondido lo que me preguntaban, aun cuando, como les he destacado, respeto los criterios de cada uno y de cada una, no necesariamente voy a compartirlo, pero sí, sobre la base de ese debate, puedo argumentar el criterio que sostengo y poder decirle el por qué no comparto el criterio que ustedes me expongan. Bien, destaco, por ejemplo, brevemente, la persona que insistía y me decía que en la actualidad la migración venezolana es producto de políticas erráticas en materia económica en Venezuela. Yo les destacaba que no podía compartir ese criterio por cuanto la migración es inusual y la migración atiende a un factor, sí, es precisamente económico, pero es producto de las medidas coercitivas de carácter unilateral que han sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al Estado venezolano, en donde se reconoce que se afecta directamente a la población como uno de los elementos que constituyen el Estado. Recuerden que conforme a la Convención de Montevideo de 1933, denominada Convención Panamericana sobre los Derechos y los Deberes de los Estados, en su artículo 1 se dice que el Estado lo constituye la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de relacionarse con otros estados. Son los 4 elementos constitutivos de un estado. Por ende, la población es uno de los principales elementos constitutivos, el elemento subjetivo, y si una medida coercitiva es aplicada contra un estado, obviamente afecta de manera directa a la población. Esto es algo que no tiene cuestionamiento y es algo que los doctos en la materia reconocen, tanto constitucionalmente como a nivel de los estándares internacionales. También está dispuesto así en la propia Carta de las Naciones Unidas, cuando habla de los derechos y los deberes de los estados, y también está reconocido así a través de la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la cual nosotros como Estado, como pueblo venezolano, ya no formamos parte por haber denunciado la Carta de la OEA, pero para, digamos, los asistentes que a nivel internacional están presenciando esta disertación, pues es necesario que ustedes conozcan que tanto en la Carta de la ONU como en la Carta de la OEA, al igual que en la Declaración Panamericana de Montevideo, se hace referencia a los deberes y los derechos de los estados. Y allí están dispuestos estos 4 elementos donde se reconoce que la población es uno de los elementos constitutivos del Estado, es el elemento esencial, subjetivo, y cuando se dictan estas medidas coercitivas contra un Estado, pues afecta directamente a la población. Tenemos 2 informes emitidos por los relatores especializados de Naciones Unidas, relatores del Sistema Internacional de Naciones Unidas, especializados en materia de medidas coercitivas de carácter unilateral, que reconocen que estas medidas impuestas por Estados Unidos, por la Unión Europea y por otros países han afectado de manera directa, no de manera secundaria ni colateral, sino de manera directa a la población en su desarrollo y no única y exclusivamente al gobierno en el ejercicio de su potestad de gobierno ni en la ejecución de sus políticas públicas únicamente, sino propiamente a la población, en la satisfacción de sus necesidades materiales e inmateriales e incluso en su desarrollo emocional. Eso está dicho por la Organización de las Naciones Unidas, está dicho por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sus últimos informes, está dicho por el relator especial, el relator independiente también de Naciones Unidas, quien también lo reconoció así hace 3 años atrás. Entonces, todos estos informes refuerzan la teoría o el criterio de que la migración existente en Venezuela por parte de nuestros hermanos y hermanas y de los extranjeros que se encontraban allí es que atienden
a un aspecto económico, estrictamente de carácter económico, y no a una vulneración o conculcación de derechos de una presunta dictadura, como se pretende acuñar desde el sesgo mediático, comercial, desde los distintos emporios o cadenas comerciales comunicacionales que pretenden imponer un sesgo o una matriz, una línea editorial que dicen que atiende a otros caracteres, a otras causas, a otras razones, y no a estas situaciones que han agudizado, que dieron origen y que han agudizado, que han agravado la situación en el país. Entonces, continúo académica y profesionalmente procurando la ecuanimidad y la objetividad de lo que expongo. Por ello, me disculpo para quienes puedan cuestionar que les hable en primera persona, pero debo hacerlo así, estimados y estimadas, para poder asumir la responsabilidad de lo que digo y poder argumentarles estas teorías, estos enfoques, y poder argumentar el criterio que les expongo en parte de esta mañana. Aterricemos con el enfoque del pensamiento crítico. Comenzamos por determinar que el pensamiento crítico confronta el pensamiento tradicional, el cual, según la escuela que lo abandera, que es la escuela de Frankfurt, define el modelo de organización social sin dar cabida a otros modelos. Por ejemplo, siempre se habla de distintas instituciones como la familia, el Estado, la sociedad, entre otros, y nos imponen que es la familia, constituida por un hombre y una mujer. Y es así, eso es la familia. Lo que se piense distinto, por ejemplo, desde los ejes de la identidad, o desde el eje de la orientación sexual, desde otras identidades, nosotros vamos a ver que va a estar confrontado, y en el marco del pensamiento tradicional van a decir, eso no está ajustado, eso no existe, eso no es así, porque eso atenta contra lo que es el pensamiento tradicional y contra lo que convencionalmente es la familia. Igual contra lo que es el Estado. Bien, hoy día muchas personas piensan que por el hecho de un Estado no formar parte de las Naciones Unidas, entonces de ese club de Estados, entonces no es un Estado. Y no, no es así. Pero el pensamiento tradicional, convencional, en el marco de esas teorías liberales, nos imponen a pensar que entonces los estados, más allá de aquellos que tengan estos 4 elementos de población, territorio, gobierno y la capacidad de relacionarse, y si no forma parte de Naciones Unidas, entonces pareciera ser que no encaja dentro de lo que es el pensamiento tradicional. Yo parto por destacarle que esta Convención Panamericana que les mencionaba hace un momento, haciendo referencia a los estados, desde 1933, que es previa a Naciones Unidas, incluso a las ligas de las naciones, nos dio el elemento político y jurídico desde el estándar internacional, desde el sistema internacional, nos dio el basamento para poder nosotros avanzar en el reconocimiento de cuáles son los 4 elementos de los estados, pero reconocer también que indistintamente que un estado haya sido reconocido o no por otros estados, el estado ya tiene su existencia política, ya lo tiene, con la población, con el territorio y con el gobierno. Indistintamente que el 4º elemento del reconocimiento que le hayan dado los otros estados exista o no, ya el estado existe políticamente. Y bueno, más adelante, a medida que va demostrando sus capacidades como un sujeto de derecho internacional público, pues se va generando esa capacidad de relacionarse con otros estados y se le va dando propiamente su reconocimiento. Entonces, con estos ejemplos podemos nosotros ir deconstruyendo ese pensamiento tradicional sobre la base de lo que es el pensamiento crítico o lo que ellos denominan no ajustado a el esquema tradicional. Puedo decirle que esos elementos que son a priori, que definen lo que para ellos es normal desde ese pensamiento tradicional, es lo que a nosotros y a nosotras nos debe generar esa necesidad acuciante de repensar, de repolitizar, de transformar el pensamiento existente y de generar nuevas ideas. No podemos limitarnos
ni podemos permitir que las herramientas existentes de sociedad, de educación, de derecho, sean una camisa de fuerza para nosotros poder repensar, transformar y crear. Bien, recuerden lo que le decía al inicio, hace breves instantes, que desde los espacios convencionales de formación, muchas veces terminamos reproduciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, instituciones innovadoras como la Universidad Bolivariana de Venezuela, entre otras que han ido transformando sus documentos rectores. Es decir, fueron concebidas inicialmente, pero ese documento rector fue, digamos, evaluado y fue transformado atendiendo a la realidad venezolana para poder tener una educación liberadora, emancipadora, sobre la base epistemológica, transdisciplinaria, que permite ir más allá del pensamiento tradicional y que permite ir a las necesidades actuales, repensando esas teorías, repensando esos documentos rectores de nuestras casas universitarias, para que aun cuando sean instituciones que, bueno, tienen una larga trayectoria, no se queden en el pensamiento tradicional y puedan transformar sus ideas, puedan transformar sus pensas de estudio y adecuarse a las necesidades. Lo ha hecho nuestra Escuela Nacional de la Magistratura, lo han hecho las otras 3 escuelas que constituyen el sistema de justicia, y hoy día tenemos 4 escuelas que están en un 4.º nivel, desarrollando programas innovadores, transformadores, de carácter progresista, que llevan día a día materias como estas de la interseccionalidad y de los derechos humanos desde un pensamiento crítico, porque es necesaria la criticidad para que haya una verdadera realización de la justicia, para que haya una verdadera realización de los derechos humanos, para que se puedan concretar, para que puedan realizarse, y nuestros connacionales y toda aquella persona que habite y que transite por el territorio de la República pueda ver que en su tránsito, en su arraigo, en su desarrollo comunitario en Venezuela, digan, efectivamente en Venezuela existe una garantía, reconocimiento pleno de los derechos humanos, y sí, efectivamente, no se queda solo en la teoría y en lo jurídico, existe una garantía de los derechos humanos. Por ello, desde la academia se le recomienda siempre el tema de la capacitación, de que exista más de capacitación, una formación permanente, que sea continua, valga aquí la tautología en materia de formación, para nuestros operadores de justicia, para todos los que constituyen el sistema de justicia, y que puedan ser agentes de transformación en medio de las asimetrías de poder existentes. Cuando nosotros tenemos la capacidad de criticar y de reconocer que existen asimetrías de poder, que existen desigualdades, ya nosotros y nosotras podemos ser parte como agentes de transformación de esa transformación necesaria. Nosotros no debemos pecar por decir, la Constitución es caca, la Constitución no se puede tocar. Eso es lo que se nos enseñó. Por ejemplo, yo que vengo a la Universidad Católica del Táchira, mi alma mater, a nosotros se nos enseñó eso. A nosotros se nos enseña a ser doctrinarios, a escribir, a redactar, a generar ideas. Pero desafortunadamente, hasta el momento en que yo estuve, se nos enseñó fue a reproducir en gran parte ideas, a ser doctrinarios, pero reproduciendo ideas, no siendo propiamente críticos. Por ello, desde las distintas escuelas de justicia donde he formado parte como docente y donde también me he formado, generé y fortalecí ese aspecto de criticidad necesario para también ahora ser parte de todos aquellos que andamos pregonando la crítica necesaria para la transformación, esa crítica constructiva, desde el pensamiento crítico, desde la pedagogía crítica. Nada más hermoso que el ejercicio de la docencia, ya sea como el ejercicio profesional docente o desde la docencia, desde otras áreas del conocimiento, que en mi caso es desde el derecho. Perfecto. Destaco adicionalmente que el modelo tradicional no hay conflictos, porque lo que hay es el modelo y lo que está desajustado al frente como una alternativa, que en este caso sería el pensamiento crítico.
Pero en el pensamiento crítico hay distintas teorías o distintas visiones. Eso es lo bonito, eso es lo importante de reconocer, que no hay la imposición de un solo modelo. Igual ocurre con las visiones críticas de los derechos humanos. Son visiones críticas a los derechos humanos, de los derechos humanos. No es una sola visión que se confronta a la teoría liberal de los derechos humanos, que es la que nos habla de las 4 generaciones, que es la que nos habla de 7 características o 7 elementos constitutivos, que si son intransferibles, son inmutables, que son naturales. Ese tipo de elementos característicos, ese tipo de generaciones que se reconocen en la teoría liberal de los derechos humanos, pues vienen de ese pensamiento tradicional que excluye a todas las culturas porque ellas fueron concebidas desde una visión eurocéntrica, ¿bien? Eurocéntrica, fueron concebidas en un momento histórico, en un contexto histórico y cultural determinado que no reconoce la actualidad. Obviamente, ustedes dirán, bueno, profesor, pero ellos no tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir para el siglo XXI. Sí, pero la teoría, quienes la defienden en la actualidad, la limitan, la encierran, como decía Joaquín Herrera Flores, en una jaula como tal, en un hermetismo generales a los países, pero en particular van efectuando la supervisión de cada uno de ellos, como el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Nicaragua, Perú, Chile, entre otros. A todos que forman parte del sistema internacional, pues desde estos mecanismos, desde todo este andamiaje creado por los estándares internacionales, se les supervisa. Desde el pensamiento crítico, les destaco también que, bueno, se identifican y se reconocen las relaciones de poder que atraviesa una sociedad, sobre todo cuando implican aspectos de subordinación, discriminación, exclusión, entre otros. Es lo que hace el pensamiento crítico en derechos humanos, identificar esas relaciones y es de poder, de asimetrías, creadas por, digamos, quienes ejercen propiamente poder, y que les destaco, no se limita al poder que ejerce el Estado. Se reconoce que el Estado, digamos, es por antonomasia el que ejerce poder o quien pudiera